Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión estaremos mostrándoles lo que es una malla deportiva. Le decimos deportiva o se puede tomar como deportiva ya que trae mucha licra y es muy práctica para hacer ejercicio. Vamos a hacerla. Aquí yo ya tengo mi tela y como siempre hago, primero checo hacia qué lado estira mi tela para así poder doblarla y de esa forma sabré hacia qué lado estaré poniendo lo que es mi molde. Por aquí ya tengo mi molde, ya tengo mi pretina, lo que es lo que estaré usando. En otro videíto te estaré mostrando las medidas y cómo estar sacando este molde. Ya será muy sencillo, muy fácil. Si te das cuenta, anteriormente estuvimos sacando lo que es el short faja. Ya de ese molde estaremos sacando nuestra malla. Miren, aquí la tengo. Si no has hecho ese molde, te recomiendo que lo hagas para que ya el siguiente paso de lo que es hacer la malla ya sea más fácil para ti. Aquí tenemos lo que es nuestra malla doblada por mitad, miren. Yo siempre tomo esa línea para poder centrar bien lo que es mi malla, porque si la ponemos un poquito torcida, nos puede quedar igual la malla torcida. Esta raya de aquí, miren, trato de que me quede el mismo espacio de aquí a la orilla, tanto de abajo como de arriba. Eso, como les digo, nos ayuda para que nuestra prenda no salga torcida. Aquí sí se dan cuenta que estamos marcando lo que es el trasero. Ya lo que es esta otra pieza ya es el delantero. Es la misma figura que el short. Nada más que aquí ya le aumentamos lo que es la parte de abajo para que haga nuestra malla. Aquí ya estaremos pasando a cortar nuestra prenda. Como les digo, a mí me gusta mucho trabajar este tipo de telas ya que es una tela gruesecita y a la vez trae muy buena licra. Se puede usar para el ejercicio o igual como lleva dibujo, pues se puede usar para traerla como una prenda normal. Aparte de que esta tela pues no es ni muy caliente ni muy fría, pues se puede traer como, como una prenda normal. Nosotros aquí lo que estaremos haciendo en cada prenda que saquemos será lo que es la talla mediana. Mucha gente la conoce como unitalla, que viene siendo lo mismo mediana, o también viene siendo lo mismo lo que es la talla 32 o lo que es la talla 7. Aquí yo ya tengo mi prenda cortada, miren, si se dan cuenta, esta parte es el tiro del trasero y este es el del delantero. Este es más cortito. Aquí yo le voy a poner lo que es la letra D y aquí la T, solamente para identificarlos, ya que como pues si ya tenemos algo de experiencia al momento de coser nuestra prenda, ya vamos a saber eh, qué tiro es cada uno. Yo lo que hice para no desperdiciar tela fue utilizar este pedacito que me quedó a la orilla, ya que como mi tela estira tanto para abajo como para los lados, la puedo poner del lado que sea. Voy a checar si aquí cabe de esta forma, parece que no ocupo. Entonces vamos a ponerla aquí. Aquí, si se dan cuenta, mi pretina está hecha en una sola pieza. Cuando hicimos nuestro short fueron varias piezas, pero aquí la estaremos haciendo en una sola pieza.
Esta malla, si tú decides ponerle la otra pretina, no hay ningún problema. Si te gustó la función de lo que hace la pretina aquella que hace como tipo faja, puedes ponérsela. No hay ningún problema, ya que las medidas vienen siendo lo mismo. Nada más que yo en esta ocasión la hice de esta forma, porque esta pretina también es muy importante que la saquemos, que la tengamos, porque esta pretina nos va a ayudar a hacer muchos otros modelos. Ya si te animas a sacar estos moldes, puedes ponerle allí tus marcas y ponerle ya sea eh, pues malla sencilla o malla deportiva. A tu pretina también le haces la misma marca para que la puedas identificar, ya que de esta malla que tenemos estaremos sacando muchos otros moldes. Entonces ya tenemos aquí lo que es nuestra pretina. Aquí nos salieron dos, miren. Yo estaré guardando una para hacer alguna otra pieza. Este cortecito que lleva aquí, miren, ese ahorita les explico para qué es. Viene siendo la misma función que la otra pretina que ya conocemos. Como el delantero va más bajo y el trasero va más alto, hace una bajadita en la parte de adelante. Entonces nuestra pretina también tiene que ser la misma bajadita, así miren, para que no se nos abolse en la parte de al frente. Eso es más que nada para que la pretina nos coincida con la forma que hace nuestro delantero. Ya tenemos nuestra pieza cortada, ahora vamos a pasar a armarla. Aquí yo tengo ya lo que es mi pretina, miren. Voy a acomodarla para unirla. Yo podría unirla así tal y como está, de un lado al otro, pero nunca me ha gustado a mí unirla de esa forma. A mí me gusta doblar mi tela de esta forma para que ya las costuras que me queden allí ya no se me muevan y queden ya fijas y no se me descompongan al momento de que se pone esa malla, ya no se ve feo al frente. Si se dan cuenta, la overlock es muy importante para coser todo este tipo de telas. Ya también en el videíto de conociendo nuestra máquina overlock, ahí les mostré por qué es importante eh, unir nuestras piezas en la máquina overlock, ya que nos permite estar cosiendo nuestras prendas, tanto telas que estiran, telas que no estiran. Y al unirlas en esta máquina, pues no permite que, o nos da un margen de estiramiento para que nuestros hilos no se rompan. Aquí estaremos uniendo lo que es el tiro del trasero. Yo como les digo, cada máquina tiene su función y si queremos hacer un trabajo de calidad, pues sí, es más recomendable hacerlo todo en las máquinas requeribles. Ya en otro videíto les mostraré lo que son las funciones, lo que es nuestra máquina collareta. Muchas personas las conocen esas máquinas como cinteras, otras personas las conocen como recubridoras. Tal vez sea porque esas máquinas pues cubren lo que son las partes de abajo de nuestra prenda o porque hacen el doblez para la bastilla. Yo la conozco como collareta. Más adelantito estaremos viendo sus características.
Aquí yo al momento de unir el tiro, como ya conocen ustedes, tratamos de que las costuritas esas nos coincidan bien. Eso es para que no nos quede más largo un lado de la tela que del otro y también para que dé un bonito terminado. Yo como les decía en el videito de conociendo nuestra máquina overlock, esta máquina es de 4 hilos. Eso nos permite una muy buena calidad de nuestro trabajo y nos permite estar haciendo aquí nuestro trabajo en todo tipo de telas. Muy práctica la máquina. Aquí como siempre yo lo hago, me gusta marcar mis piezas. Yo por esta ocasión solamente estaré haciendo la marquita de lo que es la parte de atrás. Ya que con un poquito más de experiencia, solamente con una marquita tenemos. En otras prendas hemos hecho más, pero ya con poquita más experiencia ya no es necesario hacer tantas. Ya uno mismo al ir cosiendo ya le vas midiendo más o menos, le vas tanteando eh, al momento de retirar nuestra tela. Yo aquí podría poner esta parte ya, nada más que como mi pretina lleva ahí una costura y no se me hace muy recomendable esta costurita, miren la que nos hace la bajadita. Yo prefiero mejor empezar por la parte donde mi pretina es lisa, donde yo ya le hice la marquita, esa marquita que nos coincida con esta costura. Lo hago así porque mi pretina allí no tiene costura en la parte de atrás y es más fácil empezar a coser. Esta es la costurita de adelante, miren, esa va hacia el delantero. Aquí al momento de pegarle mi pretina se darán cuenta que hay que restirarle mucho a la tela, ya que como mi tela tiene licra, hay que hacer la pretina un poquito más chica para que también nos dure mucho más la elasticidad de ahí de la pretina. Y como no lleva resorte por dentro, pues eso también nos ayuda para que la pretina mantenga su elasticidad por mucho más tiempo. En este tipo de telas también es muy recomendable que no se planche, ya que como lleva lo que son las licras, lleva hilos muy pequeños allí de elástico entre el tejido de la tela. Al momento de que le ponemos plancha, esas ligas se van quemando, entonces nuestra prenda se va a aflojar mucho. No importa tanto la forma en la que la vemos nuestra prenda, eso no tiene mucho que ver porque es una tela, como son licras, las licras son de dura batalla. Ese tipo de telas aguantan muchísimo. Si se dan cuenta, por eso están especializadas esas telas para hacer todo lo que es deportivo. Todas las prendas deportivas llevan lo que es mucho trabajo. Están especializadas para aguantar bastante. Aquí tenemos la bajadita del delantero, miren. Queda muy bonito así nuestra prenda. Ahora vamos a pasar a hacerle nuestras bastillas en lo que es nuestra maquinita collareta. Esta es la maquinita que ya más adelante les estaré dando sus especificaciones, cómo trabaja. Yo en verdad no sabía, pero sí mucha gente la conoce como recubridora.
o cintera a todo lo que es licra. También es bueno, es muy recomendable ponerle este tipo de bastillas, porque también esta máquina nos da un margen muy bueno para restirar nuestra prenda y para que no se nos rompan los hilos. Esas funciones que hacen esas máquinas te ayudan para que tus prendas duren años, y en ocasiones a veces se rompe primero la tela que las puntadas que tú haces en esas máquinas. Ya estos pasos ya son los últimos, ya son más facilitos, más rápidos. Yo, como les digo, esta maquinita ahí la tenía arrumbada. Ya son maquinitas viejitas, pero les di una manita de gato y las eché a andar otra vez. Estas maquinitas nos duran mucho tiempo todavía. Esto es lo que les digo, miren, puedes restirar mucho tu prenda y sus hilos se mantienen, eh, pues no se dañan, no les pasa nada. Yo siempre, por lo regular, a mí me gusta mucho siempre hacer este tipo de bastilla aquí en la pretina, ya que si se dan cuenta, ahí lleva una costura muy gruesa, muy feíta, porque son lo que son tres, se puede decir, tres capas de tela, las dos de la pretina y lo que hace el cuerpo de la malla. Entonces me gusta mucho pasarle siempre esta pasadita aquí, porque con esta pasadita esa costura se hace hacia abajo o hacia arriba, hacia donde a ti te guste ponerla. De eso no hay ningún problema, pero sí me gusta quitarle lo que es esa costura con esta pasada. Es al momento de que se la pasamos, esa costura queda pegada a tu tela y no se ve fea, y aparte pues no te molesta. Y también como la pretina pues lleva también mucho, se puede decir mucho trabajo, pues te da más estabilidad en tu pretina, bien deshebradita como siempre, para que se vea bonita. Igual, si te gustó este video, suscríbete, danos like, coméntanos alguna duda que tengas. Tratamos de contestar todos los mensajitos para compartir un poco de lo que conocemos. Igual también puedes opinar, ya que muchas cosas pues no las sabemos, y si tú nos sugieres algo, también lo podemos intentar y ver cómo queda. Pues ahorita vamos a estar pasando a que lo modele nuestra ayudante. Así nos quedó, miren. No me despido sino hasta el siguiente videíto.